9:33. Don Juan Carlos Vélez es el presidente de Defendipetróleo y nos atiende a esta hora. Doctor Vélez, buenos días. Muy buenos días para ustedes, para quienes están en cabina y para toda la audiencia de Blue Radio. Doctor Vélez, desde los distribuidores de petróleos, de derivados del petróleo, de gasolina, de ACPM, ¿cuál debería ser el futuro de los precios en Colombia? El gobierno dice, mire, si no fuera por el fondo que está subsidiado, el precio estaría por 15.000 pesos el galón. ¿Cómo ven ustedes la perspectiva que viene ahora para el precio de los combustibles en Colombia, teniendo en cuenta lo que está pasando en el país y la perspectiva internacional? Bueno, definitivamente nosotros reconocemos el esfuerzo que viene haciendo el gobierno para evitar el aumento del precio de los combustibles en el país. Y este no es un esfuerzo que sea reciente, lo viene haciendo desde hace mucho rato ya. Recuerdo que el 22 de marzo de 2020 el gobierno de un solo golpe bajó en un 15% el precio de la gasolina y el diésel, 100.200 pesos, y de ahí en adelante ha venido subiendo el precio de una manera gradual. Sorpréndanse ustedes, en este momento el precio de la gasolina y el diésel en Colombia está por debajo de la época de prepandemia. Muy poquito por debajo, pero estamos por debajo. A pesar que el consumo ha aumentado de una manera significativa, estamos teniendo unos consumos muy altos del orden del 15, del 11, 12, 15%, comparándolos a los consumos a la época antes de prepandemia. Ese es el crecimiento del consumo que se ha dado. Ahora bien, yo le reconozco al gobierno ese esfuerzo que está haciendo y los colombianos tenemos que reconocerlo. En alguna entrevista me preguntaban por qué la gasolina en Colombia era tan cara. Y yo pues les tenía que decir pues, con toda honestidad que la gasolina en Colombia es la tercera más barata de América Latina. Hoy tenemos gasolinas de 9.000 pesos el galón, pero por ejemplo el caso de Perú hoy, que hay esta convulsión social, es porque la gasolina a pesos colombianos está a 19.500, un país que tiene un ingreso económico muy similar al nuestro. Ahora, si vamos a otras latitudes, los Estados Unidos, que por lo general han tenido una gasolina más barata que la nuestra, hoy está por el orden de los 22.000, 23.000 pesos colombianos, haciendo la respectiva conversión. Pero Chile, 18.000 pesos, Uruguay, 20.000 pesos. Y los únicos países que vienen haciendo ese esfuerzo económico, pues diría yo que son Colombia, Bolivia y Ecuador. Pero y el resto de países pues sí tienen una gasolina mucho más cara. Así que cuando yo taqueo mi vehículo, o cualquier colombiano taqueamos nuestro vehículo, que por ejemplo le metemos 10 galones, eso significa que el gobierno nos está regalando 60.000 pesos, porque ese es el subsidio que le está dando en ese momento a la gasolina. Eso obviamente ha evitado que se dispare la inflación. Esto pues, usted sabe que el transporte es fundamental para, sobre todo lo que tiene que ver con el precio de los alimentos y otras actividades económicas donde el impacto del transporte y del combustible es muy alto. Pero eso, pues, esta estrategia del gobierno de controlar la inflación, pues, obviamente debe centrarla en el tema de los combustibles. Sí. Pero doctor Vélez, ¿hasta cuándo podrá el gobierno, como dice usted, regalarnos esa plata, ¿no? ¿Hasta cuándo podrá resistir el seguir subsidiando los precios de los combustibles? Porque pues la plata no aparece por ahí de los árboles y en algún momento se acabarán los recursos para seguir subsidiando. ¿Y en qué momento cree usted que se deberían hacer o se deberán hacer fuertes incrementos en los precios de los combustibles para ajustarnos a la tendencia internacional? Es la percepción que yo tengo, y esa es especulación mía, es que en este gobierno no se va a presentar un aumento sustancial del precio del combustible, y me imagino que las condiciones políticas del momento y la situación de la inflación pues así lo ameritan. Pero al otro gobierno le tendrá que aumentar los precios de los combustibles, porque es que el subsidio al día de hoy es del orden de los 20 billones de pesos. Eso es una reforma tributaria, por Dios. Entonces, cuando el próximo gobierno tome la decisión, ahí es donde la situación va a ser compleja, porque si la inflación no se ha logrado controlar bien y seguimos con los mismos niveles de inflación y el gobierno sube a 14, 15.000 pesos el galón de combustible, eso puede generar un malestar social de unas proporciones enormes. Entonces ahí es donde vamos a tener el gobierno tiene que ser muy, muy inteligente, muy asertivo en el sentido de buscar unos aumentos del precio
combustible, diría yo que de manera gradual seguir subsidiando el Fondo de Estabilización de Precios del Combustible por un tiempo, porque pues, ese aumento súbito del precio del combustible podría traer, y así como se ha visto no solamente en el caso del Perú, lo tuvo en el Ecuador, lo hubo ahorita en Kazajistán y otros países donde eso inmediatamente genera una protesta social. Entonces aquí pues lo que tiene que hacer el gobierno es mirar bien qué pasos y qué recomendaciones le va a hacer al próximo gobierno y cómo le va a entregar este problema a la nueva administración. Sin embargo, pues Colombia sigue siendo un país donde la gasolina y el diésel son muy baratos y este subsidio pues de alguna otra manera está beneficiando a amplios sectores de la economía. Claro, de hecho estoy mirando aquí el último informe del DANE y la inflación de transporte en el último año a marzo fue del 7.38%. ¿Tiene usted el dato de lo que habría sido la carestía de transporte si no existiera este Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, doctor Vélez? Yo no sé a qué corresponderán esos ítems, porque puede ser costo de los repuestos, de las llantas, del mismo vehículo, pero la verdad es que el tema de la gasolina y el diésel pues han mantenido unos precios realmente bajos, no ha habido aumento, como bien lo decía yo ahora, estamos por debajo de los niveles que traíamos antes de la pandemia, y entonces pues el tema del combustible en sí me parece que no tendría por qué afectar lo relacionado con transporte. Ahora bien, hay combustibles que afectan transportes, y miramos transporte como por ejemplo aviación, pues claro, el combustible de aviación está en 18.000 pesos el galón, es muy alto. Y si miramos ya otro tipo de combustibles de mínimo consumo, como por ejemplo la gasolina extra en Colombia está fluctuando entre los 16.000 y 18.500 pesos por galón. Entonces ya si el que se ve pues obligado a consumir ese tipo de combustible, pues sí ha tenido pues un incremento alto en sus gastos. Pero por lo general en Colombia el 95%, más 97% del consumo de combustible en el país corresponde a gasolina corriente y a diésel. Es el presidente de Fendipetróleo, Juan Carlos Vélez. Dice que el próximo gobierno sí o sí tendrá que aumentar el precio de los combustibles, sumándose a lo que significa hoy el precio de los alimentos, la inflación en Colombia, el contexto internacional. Muy compleja la perspectiva económica para Colombia y también a nivel global en los próximos meses. Doctor Vélez, muchas gracias. Bueno, a ustedes muchas gracias por invitarme al programa. 9:41, Aurelio, ¿usted está de acuerdo? ¿El próximo gobierno tiene que subir sí o sí los precios de los combustibles? Ricardo, aquí hay un problema más de fondo y es la fórmula como se fija el precio de los combustibles. Es que mire usted que la fórmula que nosotros tenemos, el componente básico, lo que se llama el componente del productor, que en este caso es casi 100% Ecopetrol, es el 70% de lo que se llama el precio del petróleo en el Golfo de México. El West Texas Intermediate. Entonces, yo sí creo que llegó la hora de que Colombia se replantee cómo podemos seguir vendiendo en el mercado interno cuando a Ecopetrol le vale sacar un barril de petróleo $30, le estamos pagando prácticamente a $75 el barril. Entonces, el gobierno se mete la mano, se saca la plata de un bolsillo, Víctor, pero se la mete en el otro. Ese déficit en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles se le cubre las utilidades para Ecopetrol por esta vía que estoy explicando. A mi modo de ver, podemos hacer la misma operación neutra, pero sobre la base de bajarle el precio de los combustibles. Yo me hago una pregunta, Ricardo. Si hoy sacar un barril de petróleo, como lo ha dicho aquí el doctor Bayón, le cuesta a Ecopetrol $30 el barril, ¿por qué se lo tenemos que estar pagando en Colombia a 70 y a $75? Eso no tiene explicación. Entonces, esa regla del Fondo de Estabilización es que usted no coge el petróleo y se lo mete directamente usted lo tiene que refinar, hay otros procesos, en fin. No, pero bueno, está todo esos 20 billones de pesos no servirían para otras cosas, Aurelio, no para subsidiar combustibles. Pero además, Víctor, para combustibles a 19.000 pesos el galón. Pero además, Víctor, porque lo que pregunta Aurelio es por qué se le compra a Ecopetrol el petróleo al valor que el petróleo vale en el mercado, pues porque Ecopetrol es una empresa. Ecopetrol no es una agencia
del Estado que tenga fines de carácter de beneficencia ni nada por el estilo. Ecopetrol es una empresa que tiene que vender su producto a los precios que le pague el mercado. Ahora, que la fórmula se pueda revisar en otros aspectos, seguramente sí, pero que vayamos a poner a Ecopetrol a hacer caridad con los precios del petróleo, pues habría que cambiarle primero su naturaleza y que deje de ser una empresa y que... Está listada en bolsa. Mire, Ricardo, un ejercicio de desarrollo de hace unos 5 años muestra cómo, si usted en vez de cobrar el 70% del petróleo en el Golfo de México, lo pusiera en el 65 o en el 60%, el alivio en términos de inflación y el alivio en términos de índice de precios a los productores sería enorme. Revisen por qué, bajémoslo a 60, bajémoslo a 55, está bien, listo, pero no nos pongan a los colombianos a pagar la gasolina como que le estuviéramos tanqueando en Florida o en Estados Unidos, no. 9:44 minutos. Pero mire, Ricardo, para contestarle a Víctor, de que si esos 20 billones de pesos que dedicamos a estos subsidios para el combustible los podríamos dedicar a otra cosa. Le cambio la pregunta y es, si no los pagamos vía subsidios como los estamos pagando hoy, ¿cómo pagamos esos 20 millones de pesos y quién? Pues los pagamos Víctor y yo y todos los ciudadanos que tomamos transporte público, que utilizamos vehículo particular, o lo pagamos en el prefinal de los productos que obviamente van a subir porque el transporte va a ser más caro. No, entonces, ¿se imagina cuánto costaría hoy la canasta familiar con galón de gasolina? Los 20 millones de pesos salen de cualquier parte, salen de alguna parte. Entonces, o salen de como los estamos sacando, o por ejemplo la tarifa del Transmilenio tenemos que subirla, o pues todos los productos nos terminan subiendo 20 o 25%, que debe ser alrededor de eso el impacto que tendría en el valor final de los bienes, la eliminación de los subsidios. Entonces es un sofisma, porque seguramente nos termina saliendo más caro creyendo que estamos tomando una decisión que podría beneficiar a las personas, digamos, de menores ingresos. Ricardo, ese precio de algún lado sale la plata. Ese fondo de estabilización tiene que balancear fuerzas de lado y lado. Yo creo que acá no hay alguien que tenga la razón de... Obvio, si se deja de subsidiar la gasolina en Colombia, los precios al consumidor, los precios al productor, los costos de operación de muchas empresas se dispararían. Pero también esto tiene un costo fiscal y encontrar ese balance, esa línea fina entre cuánto subsidiar y cuánto permitir que el precio se fluctúe, digamos, con la competencia del mercado internacional, es lo que ha hecho el Fondo de Estabilización. Lo ha hecho de manera adecuada, con criterios técnicos, y yo creo que lo ha hecho balanceando las dos fuerzas y entendiendo que cualquiera de las dos decisiones extremas tendría un costo inmenso para la sociedad, y el óptimo está en encontrar un balance y tener unos subsidios que sean razonables, pero que permitan que por lo menos en el mediano y largo plazo los precios domésticos se ajusten. Ahora hay que tener en cuenta el costo altísimo que tendría de inestabilidad social y política una subida al precio muy alta de los combustibles. 9:47, porque ya yo recuerdo esa discusión al interior de los consejos de ministros en los que yo participé con mucha frecuencia, porque los ministros de Minas siempre consideraban que esos subsidios había que disminuirlos, y por el contrario, el veedor o el garante de la política macroeconómica, que es el ministro de Hacienda, siempre estaba pensando en los riesgos inflacionarios o en los riesgos que en las cifras macroeconómicas iba a tener para efectos del país. Entonces, pues siempre es una tensión que existe al interior de los equipos económicos de los gobiernos. 9:47. No, en ese momento, sería terrible. No, en este momento, sí, terrible. El timing es muy complicado. Y sobre todo sobre el precio de los alimentos, que obviamente no solamente se afectan por lo que venimos diciendo todos los días, los abonos, los químicos, los fungicidas, sino que el precio del transporte, el costo del transporte pesa muchísimo en el precio final de los alimentos. Pero le quiero decir dos cosas, pensando en esa transición a futuro, porque finalmente pues esto no se puede quedar así, son 20 billones de pesos al año. Estoy viendo datos que me parecen interesantes. Por ejemplo, Ricardo, mire, de los 10 millones de motos que hay en el país, el 70% son estratos 1 y 2. En cambio, de los 7 millones de vehículos que hay en el país, el 75% están en los estratos 3 y 4.
Si hay que elegir y si hay que escoger a cuál de los dos se ayuda con el subsidio o a cuál de los dos se le quita, pues claramente la idea sería ayudar a los más pobres, es decir, mantener esos subsidios al transporte y a la gasolina y al diésel de lo que consumen los estratos unidos, que en su enorme mayoría son precisamente motos. Fácilmente eso es una estrategia que puede seguir el gobierno, desmontar el subsidio a la gasolina para los vehículos, pero dejarlo, por ejemplo, para el caso de las motos y por supuesto también para el transporte público. Ricardo, y un dato como nota de pie de página a lo que dijo Andrés. Hoy en Colombia, hoy en Ecopetrol realiza más ingresos en el mercado interno que en el mercado externo. Ecopetrol, por lo menos el 52% de sus ingresos son ventas ya de combustibles al mercado interno. Solamente un 35% va al mercado internacional y otra parte en servicios de oleoductos, etcétera. Entonces, fíjese usted que lo que estoy diciendo yo no es tampoco razonable. Mantenga esos precios en la parte de la exportación, pero para el mercado interno, donde tiene la gallinita los huevos de oro, trate mejor a sus consumidores, se cuadren las finanzas públicas y le aseguro que nos va a mejorar. 9:49. Ricardo Tocayo, le tengo novedades, no son muy satisfactorias sobre el estado de salud de Freddy Rincón.